Compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy presento ante ustedes y desde luego conjuntamente con mi compañero diputado, el diputado Carlos Alberto García González, proposición con punto de acuerdo para que esta comisión permanente del Honorable Congreso de la Unión, en el ámbito de colaboración entre poderes, exhorte respetuosamente al Ejecutivo Federal a que a través de las secretarías competentes implemente a la brevedad las medidas y acciones contenidas en el denominado Programa de Apoyo a la Zona Fronteriza, a fin de mitigar el impacto económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza. Y así también exhortar al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a que lleve a cabo las actividades para la producción de información estadística sobre el fenómeno económico y social del incremento del impuesto al valor agregado en la región y franja fronteriza. Cabe mencionar que los diputados del Partido Acción Nacional nos opusimos rotundamente al incremento de los impuestos para este año 2014, por dos razones fundamentales. Primero, se incrementan los impuestos a los de siempre, a los contribuyentes cautivos. Y segundo, no se propusieron disposiciones que aumenten de manera atinada y eficiente la base de contribuyentes. Pese a lo anterior, la mayoría de este Congreso aprobó la miscelánea fiscal para este año con una cascada de incrementos de impuestos y con ello la homologación del impuesto al valor agregado, el famoso IVA, del 16% para todo el país. De esta manera, se modificó la tasa para la franja y región fronteriza del 11% al 16% respecto del IVA, es decir, un incremento real de la carga fiscal del 45% para los ciudadanos de la frontera. Desde un principio, los diputados de Acción Nacional adelantamos que la modificación de la tasa fronteriza tendrá al menos las siguientes consecuencias. El impuesto va a desincentivar la actividad comercial y productiva. Las cantidades de bienes y servicios que se comercializarán serán menores. Los ciudadanos y las empresas se distribuirán la carga del impuesto. Por un lado va a disminuir el precio que reciben los vendedores y las empresas y por el otro van a aumentar los precios que pagarán los consumidores. Incluso el Colegio de la Frontera Norte, el COLEF, institución de investigación de CONACYT, en su momento estimó las posibles consecuencias que traería la homologación del IVA en las fronteras. Este estudio se realizó para el caso del estado de Baja California, pero dicho estudio sirve como referente para conocer las consecuencias que el incremento del IVA traerá para toda la zona fronteriza, las cuales se resumen en las siguientes. La homologación del impuesto al valor agregado en las fronteras de México tendrá efectos negativos para los estados que las conforman, pues además de registrarse un aumento en los precios, los negocios locales tendrían pérdidas millonarias y desempleo. En el estudio se señala que la homologación del IVA del 11 al 16% provocará pérdidas hasta de un 25% en tiendas de abarrotes en las colonias o el 15% en supermercados. La subida del IVA también afectará al consumo de las entidades, ya que va a reducir la capacidad de compra de los ciudadanos en la franja fronteriza y o causar un desplazamiento en el consumo de bienes y servicios de procedencia interna a externa. En su análisis, señala que los precios aumentarán en un 5%, con los que los ciudadanos de la frontera norte buscarían precios más accesibles en Estados Unidos. Es decir, habrá fuga de consumidores y divisas hacia nuestro vecino del norte, lo que impactará aún más el desarrollo económico de la región fronteriza. En Estados Unidos, algunos artículos de la canasta básica son más baratos. Por ejemplo, las tasas de impuestos sobre productos y servicios oscilan entre el 6.75 y el 8.25%, mientras que en México es del 16%. La reducción del gasto local en alimentos será de un 20%, en vestido y calzado del 15%, en arreglo personal de un 18% y en artículos para el hogar y cuidados médicos
del 10%. Por esto tan solo por mencionar algunos rubros. Se estima también que se tendrá una contracción de las ventas del 4.6 a 6.2%, que llevaría a una reducción del PIB solo en el estado de Baja California de 2.2 a 2.6%. Aunado a lo anterior, es importante tomar en cuenta que tan solo en el estado de Baja California, poco más del 50% de la población fronteriza cuenta con visa de no inmigrante para cruzar hacia Estados Unidos. El otro 50%, que es la población más pobre, no tendrá la posibilidad de hacerlo y obtener productos a menor precio, lo cual aumentará sin duda la brecha de desigualdad en estas zonas. El aumento del IVA sin duda empeorará la distribución del ingreso de las familias en la zona fronteriza, ya que la población más pobre dedica al consumo todo su salario y en general no tienen una visa de no inmigrante que les permita discriminar entre el mercado interno y externo. En cambio, los que ganan mucho ahorran y tienen acceso legal al mercado del sur de los Estados Unidos, que es el mercado externo. Pero esa parte de sus ingresos y consumos no pagarán IVA. Así, la subida de este impuesto será altamente regresiva en las entidades de toda la zona fronteriza. Amén de lo anterior, la Cámara de Diputados estableció en el PEF para el Fondo de las Fronteras con un monto de 3,000 millones de pesos, el cual tiene por objeto el otorgamiento de subsidios para contribuir al desarrollo económico de las entidades federativas ubicadas en la frontera. Presupuesto esto que es importante y urgente se ejerza y que no nos vaya a salir el secretario de Hacienda con el juego aquel de que dónde quedó la bolita. Por todas estas consecuencias negativas para la población que vive en las fronteras de nuestro país y en el estado de Baja California Sur y Quintana Roo, es que consideramos de la más alta prioridad la aprobación del presente punto de acuerdo. Compañeras y compañeros legisladores, los exhorto de la manera más atenta para que por unanimidad votemos a favor el presente punto de acuerdo. Es cuanto, señor presidente.